Telebachillerato Comunitario Irapuato, Guadalupe de Rivera, Luz María Castañón Tapia, Prediciendo los movimientos, 1 de noviembre del 2021. Movimiento, cambio de posición en el espacio de un cuerpo de acuerdo con un observador, proviene del latín motus us, participio de moveo. Sistema de referencia, cualquier cuerpo o punto que se selecciona para describir la posición o el movimiento de otros cuerpos. Gutiérrez 2010. Mecánica. La mecánica es la rama de la física que se encarga del estudio de los cuerpos en movimiento. Se divide en cinemática y dinámica. Cinemática. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan y se limita, principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Trayectoria. Línea imaginaria que recorre el cuerpo durante su movimiento. La trayectoria se determina siempre respecto al sistema de referencia. Distancia. La distancia y la longitud que un objeto se mueve a lo largo de una trayectoria. El desplazamiento es el cambio de posición que experimenta un objeto. La distancia, en cambio, es una magnitud escalar, pues solamente interesa cuantificar la longitud del recorrido. Desplazamiento. En mecánica, el desplazamiento es el vector que define la posición de un punto o partícula en relación a un origen A con respecto a una posición B. El vector se extiende desde el punto de referencia hasta la posición final. Leyes de Kepler. Johannes Kepler, trabajando con los datos cuidadosamente recogidos por Tycho Brahe, sin la ayuda de un telescopio, desarrolló 3 leyes que describen el movimiento de los planetas en el cielo. Primera, la ley de la órbita. Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos. Segunda, la ley de las áreas. La línea que une un planeta al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Tercera, la ley de los periodos. El cuadro del periodo de cualquier planeta es proporcional al cubo del semeje mayor de su órbita. Las leyes de Kepler fueron derivadas de las órbitas alrededor del Sol, pero de igual manera se aplican a las órbitas de los satélites. Movimiento rectilíneo uniforme. En física, un movimiento es rectilíneo uniforme cuando un objeto viaja en una trayectoria recta a una velocidad constante, dado que su aceleración es nula. El movimiento rectilíneo uniforme se designa frecuentemente con el acrónimo MRU, aunque en algunos países es MRC, por movimiento rectilíneo constante. Rapidez. La celeridad o rapidez es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en completarla. Su magnitud se designa como v. La celeridad es una magnitud escalar de dimensión lt. La celeridad tiene la misma dimensión que la velocidad, pero no el carácter vectorial de esta. Fórmula de rapidez. Rapidez es igual a d sobre t, que significa rapidez es igual a distancia recorrida sobre tiempo transcurrido. Velocidad. La velocidad es la magnitud física de carácter vectorial que relaciona el cambio de posición con el tiempo. Se representa con m(a), t, h, b, f, b o b, e, c, b. En el análisis dimensional sus dimensiones son lt. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro por segundo. La fórmula de velocidad es S es igual a d sobre t. S es igual a velocidad, d es igual a distancia recorrida y t es igual a tiempo transcurrido. Velocidad es igual a distancia recorrida sobre tiempo transcurrido. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En física, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV, es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante. Aceleración. En física, la aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. En el contexto de la mecánica vectorial newtoniana, se representa normalmente por displacement vec A o displacement math A y su módulo por A. Fórmula de aceleración. A es igual a b0 sobre t, que es igual a delta v sobre delta t. A es igual a aceleración media, b es igual a velocidad final, b0 es igual a velocidad inicial, t es igual a tiempo transcurrido. Caída libre. Se le llama caída libre al movimiento que se debe únicamente a la influencia de la gravedad. En la caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire. Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo, cuyo valor depende del lugar en el que se encuentren. Fórmulas de caída libre. H es igual a gt al cuadrado sobre 2. H es igual a bf al cuadrado sobre 2g. B es igual a gt
G es igual a BF sobre TF. Tiro vertical. El tiro vertical es el movimiento provocado a un cuerpo en el que éste se va a desplazar en línea recta, de manera vertical, ya sea para arriba o para abajo. Fórmulas de tiro vertical. H es igual a B0T más GT al cuadrado sobre 2. H es igual a menos BF al cuadrado sobre 2G. B es igual a B0 más GT. G es igual a menos BF sobre TF. Movimiento en dos dimensiones. Los movimientos en dos dimensiones no son considerados en línea recta. Quiere decir que se mueve simultáneamente a través de las dos direcciones. Recordemos que la velocidad es vectorial. Es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. Por tal razón, tendría componente en x, y en y. Fórmulas de movimiento en dos dimensiones. Bx es igual a b cos, by es igual a b sin, b es igual a b2x más b2y. X es igual a bxt, y es igual a byt. X es igual a bx0t más 1 sobre 2 a xt al cuadrado. Y es igual a bx0t más 1 sobre 2 a yt2. Bx es igual a bx0 más axt. Bx es igual a by0 más ayt. Movimiento circular. En cinemática, el movimiento circular es el que se basa en un eje de giro y giro constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Para la fórmula de movimiento circular se tienen que tener en cuenta los siguientes puntos. WI es igual a velocidad angular inicial radio segundo. WF es igual a velocidad angular final radio segundo. T es igual a tiempo segundo. A es igual a aceleración angular radio segundo al cuadrado. WF es igual a velocidad angular final radio segundo. T es igual a intervalo de tiempo segundo. A es igual a aceleración angular radio segundo al cuadrado. 0 es igual a desplazamiento angular radio. Fórmula de movimiento circular. 0 es igual a 0, 0 más W0T más 1 sobre 2 a T al cuadrado. W es igual a W0 más AT. W al cuadrado es igual a W0 al cuadrado más 2A0. Ejercicio sobre el movimiento gravitacional. Ejemplo 9. Determina la fuerza gravitacional entre dos personas de 60 kilogramos y 80 kilogramos, respectivamente, si se encuentran separados 2 metros. Datos. M1 es igual a 60 kilogramos, M2 es igual a 80 kilogramos, R es igual a 2 metros, G es igual a 6.67 por 10 menos 11 nm al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Fórmulas y despejes. F es igual a G, M1, M2 sobre X al cuadrado. Sustitución. F es igual a 6.67 por 10 menos 11 nm al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado por 60 kilogramos por 80 kilogramos sobre 2 metros al cuadrado, que es igual a F es igual a 8.004 por 10 menos 8n. Ejemplo 10. Un cuerpo de 40 kilogramos se encuentra a 10 metros de distancia de otro cuerpo y entre ambos existe una fuerza de atracción de 60 por 10 menos 11n. Calcula la masa del otro. Datos. M1 es igual a 40 kilogramos, M2 es igual, R es igual a 10 metros, F es igual a 60 por 10 menos 11, G es igual a 6.67 por 10 menos 11, nm al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Fórmula y despejes. F es igual a G, M1, M2 sobre R al cuadrado. FR al cuadrado es igual a G, M1, M2. M2 es igual a FR2 sobre G, M1. Sustitución. M2 es igual a 60 por 10 menos 11n por 10m al cuadrado sobre 6.67 por 10 menos 11 nm al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado por 40 kilogramos. M2 es igual a 22.48 kilogramos. Ejemplo 11. Encuentra la distancia de separación un cuerpo de 6 kilogramos y otro de 16 kilogramos. Si entre ambos existe una fuerza de atracción de 9 por 10 menos 10 n. Datos. M1 es igual a 6 kilogramos, M2 es igual a 16 kilogramos, R es igual
F es igual a 9 por 10 menos 10 n. G es igual a 6.67 por 10 menos 11 nm al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Fórmula y despejes. F es igual a G m1 m2 sobre r2. Fr al cuadrado es igual a G m1 m2. R al cuadrado es igual a G m1 m2 sobre F. R es igual a F G m1 m2 sobre F. Sustitución. R es igual a 6.67 por 10 menos 11 nm al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado por 8 kilogramos por 16 kilogramos sobre 9 por 10 menos 10 n. R es igual a 1.66 metros. Ejercicio sobre el desplazamiento. Ejemplo 1. Determina el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Dirección negativa, dirección positiva. Oeste-este, 0. AXY, 20 metros. BXF, 60 metros. Solución. Desplazamiento X es igual a XF menos XY. Desplazamiento es igual a 60 metros menos 20 metros. Desplazamiento es igual a 40 metros hacia el este. Ejemplo 2. Determina el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Oeste-este, 0. BXF, 20 metros. AXY, 70 metros. Solución. Desplazamiento es igual a XF menos XY. Desplazamiento X es igual a 20 metros menos 70 metros. Desplazamiento X es igual a menos 50 metros. Como desplazamiento X es negativa, indica que va hacia el oeste. Ejemplo 3. Determina el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Oeste-este, 0. AXY es igual a 30 metros. BXF es igual a menos 80 metros. Solución. Desplazamiento X es igual a XF menos XY. Desplazamiento X es igual a menos 80 metros menos 30 metros. Desplazamiento X es igual a menos 110 metros. Como desplazamiento X es negativa, indica que va hacia el oeste. Ejemplo 4. Determina el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Oeste-este, 0. AXY es igual a menos 80 metros. BXF es igual a 60 metros. Solución. Desplazamiento X es igual a XF menos XY. Desplazamiento X es igual a 60 metros menos 80 metros. Desplazamiento X es igual a 140 metros hacia el este. Con esto termino el video. Soy Luz María Castañón Tapia, gracias por su atención.